La salud nuevamente nos convoca y como cada semana, fieles a las solicitudes enviadas por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy, hemos preparado un programa de valiosa y educativa información. Los médicos invitados han preparado para el día de hoy los siguientes informes. ¿Cómo funciona y cuáles son los beneficios que otorga la Casa de la Fundación Civil Dame tu Mano? Álvaro Durante, kinesiólogo, nos especifica cuál es el rol de la kinesiología en nuestra sociedad. En sexología hablaremos sobre la disfunción eréctil y la diabetes. El doctor Jorge Curbelo Guern, cirujano, nos habla sobre la rinoplastia y cómo es el procedimiento de esta cirugía. Y el doctor Álvaro Ronco nos habla sobre el cáncer de colon y su vínculo con la nutrición. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de email recibidos solicitando información sobre el funcionamiento de la Casa de la Asociación Civil Dame tu Mano, invitamos nuevamente a Sonia para que nos hable sobre el tema. Sonia, nuevamente en Hablemos de Salud. Bienvenida. Muchas gracias, Ana María. Hemos recibido una enorme cantidad de emails. También se han comunicado con nosotros por las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, referente a la nota que hicimos en la edición anterior, hablando sobre la Casa de Dame tu Mano. Por esa razón, nuevamente, estás hoy aquí. Y me gustaría que nos explicaras en detalle cuál es la función de la Casa de Dame tu Mano. Bueno, la Casa de Dame tu Mano nació desde un principio. Nuestra misión, la misión de Dame tu Mano era apoyar, ayudar, pero sobre todo nosotros nos queríamos extender un poquito más en toda la gente del interior. Nos estamos refiriendo a las pacientes con cáncer de mama. Pacientes oncológicas, exactamente. En primera instancia mujeres, porque la casa consta de 5 camas. Es una casa grande donde está dividida en 3 partes, la misma casa. La parte del frente viven unos caseros, que es la que lo cuida, por eso hay permanentemente gente, no hay problema de entrada y de salida, si hay que venir a horas de la noche porque vienen del interior, hay gente que los va a recibir. En el centro hay 5 camas armadas con todo el cariño, con donaciones de toda la gente, todo nuevo, impecable para empezar a usar por la gente del interior. Y en el fondo nuestra sede, que allí pensamos organizar actividades, teleconferencias, hacer distintas actividades con médicos. Es un lugar donde puede entrar unas 40 personas fáciles sentadas. Pasando al tema de la casa, a lo que es la parte de alojamientos, por así decirlo. ¿De qué forma pueden utilizarla? Porque te pregunto esto por los correos que hemos recibido y que nos dicen: yo soy paciente oncológica, me estoy haciendo quimioterapia y bueno, llegaría de repente a las 3 de la mañana, quiero saber si me pueden recibir, si me puedo quedar después de la quimioterapia, porque muchas veces la gente del interior viene sobre la hora de su tratamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Tienen que llamar con anterioridad? ¿Cómo es el mecanismo? Nosotros tenemos reglamentos. Nosotros tenemos un reglamento para todo, para los caseros, para las pacientes, para nosotros mismos, porque la casa es una casa, no es un hotel. Entonces, la idea principal de las pacientes del interior, que pertenezcan a un grupo del interior. Nosotros tenemos una red que manejamos de grupos oncológicos de pacientes operadas de cáncer de mama en todo el interior. Son 27 grupos, lo cual la paciente tendría en primera instancia que pertenecer a un grupo de esos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da la seguridad que es como que recomendada por ellos, conocida por ellos para hacerse tratamiento.
nosotros estudiaríamos cada caso si no pertenece a ningún grupo, porque nosotros no vamos a dejar a nadie que esté en tratamiento y que tenga que venir a Montevideo. A ver si me puedo explicar. La idea es un poquito eso para, como es tan chico el lugar, nosotros hubiéramos querido más grande, pero es 5 camas nada más, no tenemos el espacio suficiente como para que venga toda la gente junta. Entonces necesitamos evaluar un poquito cuánto es el tratamiento. La mayoría de los tratamientos, como tú decías, no son de quimio, son de radio, porque la radio no hay en todos los departamentos del interior. Hay en 2, 3, 4, yo no recuerdo bien, Tacuarembó, Salto, alguno más. El resto no tiene, porque las máquinas son muy costosas, por eso se tienen que trasladar a Montevideo. Algunos de esas mujeres que viven cerca de Salto, que viven cerca de Tacuarembó, van a esos hospitales. Las otras no, las otras se vienen a Montevideo. Y ahí es donde nosotros tratamos de ayudarlas para que no vengan y caigan solas a Montevideo. En la edición anterior tú hablabas de que la asociación tenía una especie de socios operados y no operados y que la cuota era de 500 pesos anuales. Esto es aparte para los grupos del interior. Por ejemplo, yo estoy con un problema de radio, necesito utilizar la casa, soy de X departamento, me quiero contactar con el grupo que hay en el departamento. ¿Tengo que pagar al grupo? ¿Tengo que pagar la Dame tu Mano? ¿Cómo funciona? Es totalmente gratuito. Acá no hay que pagar nada. Nosotros lo que le damos es el alojamiento, no le brindamos comida, pero sí le damos todas las cosas por si quieren cocinar, hay heladera, hay cocina, hay micro, lo que necesiten, ollas, platos, no le damos la comida en sí, sí los utensilios para que la hagan. El costo no tiene costo, esto se hizo para justamente la gente que realmente no puede pagar, que tiene que venir a hacerse el tratamiento 25 o 30 días, no tenga que pagar un alojamiento. Ya lo hemos vivido con otras pacientes que hemos tenido que entre varios grupos sí ayudarla a pagar un hotel y la comida, pero en este caso no, en este caso es simplemente gratis. Si los grupos quieren colaborar, bienvenidos, pero los grupos están peleando junto con nosotros. Sabemos cómo es la situación de la gente del interior, es bastante más difícil, no tienen, no los medios, como decirlo, los hospitales son diferentes, es más chico, entonces siempre tienen que venir a la capital a tener que tratarse, que eso es lo que tratamos de evitar acá y darle la contención para que la gente no se sienta tan sola. Hay mucha gente que no conoce Montevideo, que nunca ha venido. Sí. Entonces la idea es esa, darle un poquito de apoyo, brindarle, decirle que el tratamiento es un tratamiento de 5 minutos, ir y volver, que se va a sentir un poco cansada, pero nada más, o sea que va a poder hacer una vida totalmente normal, excéntrico, va a poder salir, es una casa que se entra y se sale, con un horario evidentemente medio, no acotado, pero 9 de la noche se termina y no va a poder salir porque no podemos entrar y salir a cualquier hora. Por eso hay reglamentos. Importante también, tú decías que cuentan con una cobertura médica. ¿Por qué destaco esto? Porque la paciente que viene sola también tiene miedo de decir, bueno, me dan la casa, pero sí. ¿Qué pasa si me siento mal? No, nosotros tenemos la cobertura de 1727 en forma totalmente gratuita, que fue una de las donaciones que recibimos del CASMU. Y allí cualquier cosa, están los caseros, vamos a tener un teléfono que lo vamos a poner para llamar a emergencias. No se van a sentir mal, así que no se preocupen, pero por si se sienten mal igual nosotros vamos a estar a la orden, vamos a estar con los celulares, o sea que no va a haber problema. En primera instancia, como esto recién ahora lo estamos armando, para nosotros es nuevo, no sabemos cómo va a funcionar, si va a venir mucha gente, Dios quiera que no, porque eso significa que la incidencia de cáncer de mama ha bajado. Es difícil bajar de tanto, en América Latina somos el primer país, pero necesitamos que se organice un poco entre todos, entre los grupos del interior, para que también nos den una mano a nosotros, para saber cómo manejar, si 2 o 3 personas se tienen que hacer el tratamiento y ya tenemos ocupada la casa. Ese es pero bueno, lo vamos manejando sobre la marcha. Para cerrar el informe, ¿qué tiene preparado Dame tu Mano para adelante? A futuro, y bueno, nosotros tenemos preparado seguir avanzando, seguir creciendo, ser una referencia a nivel nacional para tratar de apoyar y brindar lo que hacemos nosotros en el interior del país. Yo sé que hay departamentos que lo pueden hacer, hay departamentos grandes, hay otros que no, pero seguir tratando de crecer y tratando de ayudar y el granito de arena nuestro que signifique para bajar esa incidencia del cáncer de mama, que es difícil. Sonia, ¿cómo se pueden comunicar? Bueno, tenemos la página de Dame tu Mano en Facebook, o si no, al celular
un celular 096-310915, que allí la paciente que quiera comunicarse o el familiar que quiera comunicarse, contactarse con nosotros le brindamos los datos que ellos necesitan. ¿Para colaborar? Y para colaborar lo mismo, a través del celular, si se quieren acercar, nosotros nos reunimos todos los martes. La casa queda en Garibaldi 2416, entre Boulevard, Artigas y Amézaga. Estamos todos los martes allí reunidas, hacemos actividades recreativas y de contención y de apoyo, y ahora se viene octubre con el Mes Internacional de Cáncer de Mama, y allí, si se quieren acercar, las socias pagan 500 pesos anuales. Pueden ser colaboradores o socios activos que quieren venir a trabajar y ayudarnos. Perfecto, Sonia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por otra vez estar acá contigo. Gracias. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 2-2180. IDECAS, con casi 20 años capacitando profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Cuando tenemos una dolencia, ¿sabemos diferenciar si la misma puede ser tratada por un quiropráctico o un kinesiólogo? ¿Tenemos claros cuáles son los conceptos? Álvaro Durante nos habla sobre el rol de la kinesiología en nuestra sociedad y cómo funciona. Álvaro, bienvenido a Hablemos de Salud. Ana María, muchas gracias por la invitación. Tú eres un referente de la kinesiología y también del deporte. ¿Nos puedes definir qué es la kinesiología? Bien, la kinesiología en nuestro país es un referente a lo que es el ámbito deportivo, ¿verdad? Uno cuando habla que es un kinesiólogo lo identifica en el fútbol y en el básquetbol principalmente, ¿verdad? En sí estaría involucrando varias áreas o varias etapas en la cual es un engranaje, ¿no? Es un sanitario, vamos a decir, ¿verdad? Digo, con el kinesiólogo, el médico deportivo, el deportólogo y el fisioterapeuta. ¿Cuál es el aporte de la kinesiología en nuestro país, por ejemplo, a la sociedad? Y el aporte hacia la sociedad es en prevención, digo, que no la utilizamos, digo, casi nunca. Yo cuando voy a una sociedad es porque ya me hice el traumatismo y necesito una recuperación. El kinesiólogo en prevención dentro de las instituciones deportivas, digo, como trabaja en el previo, en el post competitivo, digo que no solo trabaja en una rehabilitación, sino digo más en prevención, ¿verdad? Digo, generalizado a todas las áreas, ¿no? Digo, en el trabajo, por contracturas laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre un kinesiólogo y un quiropráctico? Porque digo, como que se nos confunden los términos. Y en realidad tenemos que sí, el kinesiólogo digo, trabaja con terapias manuales, con cintas kinéxicas, con test musculares,
con manipulaciones. Y el quiropráctico trabaja sobre las articulaciones, balanceo, en subluxaciones, en vértebra, que eso es un mantenimiento también en prevención hacia el cuerpo, ¿no? Pero sí, digo, es importante tener una combinación entre el kinesiólogo y un quiropráctico, o que el mismo profesional, digo, tenga las dos profesiones puestas, ¿verdad? Tú hablas que la kinesiología es prevención. O sea, eso significa que cualquier persona puede tomar una consulta con un kinesiólogo. Sí. ¿Por qué? Porque si uno en el transcurso de la vida, digo, va recibiendo, por ejemplo, dolores, molestias, y si uno consulta a un kinesiólogo, en realidad de lo que le vamos a dar va a ser cambiar el gesto, digo, sobre la posición, sobre los hábitos, sobre las cosas que causan las microlesiones que pasan a ser aguda y luego crónica. Un paciente cuando llega es muy claro que llega con 2 o 3, 4, 5, 6 meses luego de que le empezó, digo, no le dio importancia, se suministró, digo, algún analgésico, y como no tuvo ninguna respuesta, ahí empieza a haber diferentes alternativas. ¿Quiénes deben consultar a un kinesiólogo? ¿Quiénes deben? Bueno, serían todas, dentro de la sociedad estaríamos hablando en el adulto mayor, en los niños, que eso sería un pilar muy importante porque lo estaríamos educando para jugar, para hacer entrenamiento, cómo debe vendarse, qué debe cuidarse. Digo, que no lo hacemos realmente, digo, como tendríamos que hacerlo. En las personas con diferentes discapacidades, digo, por ejemplo, básquetbol en silla rueda, que se necesita también un monitoreo y un soporte kinésico sobre sobrecargas físicas, contracturas, distensiones, etcétera, etcétera. Digo, también dentro de las instituciones deportivas o las personas que trabajan en el deporte, es decir, que son activos, ya están monitoreadas, digo, por un entrenador, un personal trainer, en un club, en un gimnasio. Pero las personas que son pasivas, digo, que juegan una vez a la semana con los compañeros de trabajo, eso no es conveniente. Eso sí que se retoma. Digo, generalmente vienen con esos casos porque en realidad no le permita los pocos días que tiene de lo físico, ¿no? Digo, actividad física, pero en realidad estamos apuntando a toda la sociedad, digo, cada uno en su grado, ¿verdad? Dime, y si hablamos de lesiones, ¿qué diferencias hay entre una lesión crónica y una lesión aguda? Bien, sí, a la persona siempre se inicia, digo, con una microlesión. Nosotros tenemos en la etapa del libro los 5 factores de microlesión. Digo, ¿por qué te vino dicha lesión que me estás consultando a través de una lesión aguda que es reciente y la lesión crónica que la dejaste pasar y a través de 1, 2, 3 meses, digo, ya se vuelve crónica porque es reiterativa? Pero dentro de las micro lesiones, digo, tenemos el factor de nutrición, de que voy a un gimnasio y no estoy haciendo de lo que debo porque tengo más recarga de la que debo, de lo del calzado, porque si hago maratón o si compito no lo estoy haciendo con un calzado adecuado, y eso, digo, me está desestabilizando, vamos a decir, ¿no? Cuando tengo patologías vertebrales, ¿no? Lumbalgias, cifosis, lordosis, y cuando tengo una descompensación corporal, es decir, que mis miembros inferiores son mucho más descompensados que los superiores, vamos a suponer, ¿no? Entonces eso crea, digo, y a la larga, digo, cuesta y se nos transforma en una lesión. De las lesiones sí agudas,
son instantáneas. Digo, yo me voy de acá y me hago un esguince o un traumatismo. Digo, pero si no la rehabilito, digo, en condiciones, va a quedar secuelas, digo, no le doy importancia, digo, porque ya pasó, porque me molesta nada más, y se va a convertir en el futuro en crónicas. Y ahí es donde vamos a tener problemas, porque generalmente cuando consultan es por crónico. Álvaro, para cerrar este informe, desde tu experiencia como kinesiólogo y tu trayectoria, tanto aquí en Uruguay como en el exterior, ¿qué consejo le puedes dar a la gente en prevención, por ejemplo, en tu rubro? Bien, yo les diría si en el caso que sientan molestia, dolor, porque son cosas comunes, hoy predomina mucho el estrés, pero mucho las contracturas, en la cual son tan genéricas y son tan sí habituales, en que no se dejen pasar un lapso, en que no consuman ningún analgésico, porque eso minimiza, pero en realidad digo que no vamos a un problema. Entonces lo bueno sería en que hagan una consulta con un kinesiólogo o un quiropráctico, que les va a enseñar cuál es el mantenimiento corporal. Es como un vehículo, cuando tenemos que cambiar el aceite, cuando tenemos una casa y tenemos que pintarla. Bueno, el cuerpo te necesita. Creo que la sociedad tiene que dar un vuelco a que si yo estoy bien, no voy a consumir ninguna droga, vamos a decir, y a su misma vez yo me voy a sentir mejor. Pero en casos laborales, por ejemplo, se da mucho que no le damos importancia, pasamos 3, 4, 5, 6 meses consumiendo y no tenemos resultados. Sí sería bueno que cuando tengamos alguna particularidad, algún dolor, alguna molestia en cervicales, en espalda, que se consulte inmediatamente. Exactamente. Entonces. O como un soporte, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. No, por favor, gracias a ti, Ana María. Este espacio fue presentado por Kudam. Kudam. Crecer en salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna. 2481-1723. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollos de productos, presenta la línea Propolio D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. La rinoplastia es una de las cirugías más frecuentes en hombres y mujeres, ya sea por defectos estéticos o funcionales. Y eso se debe a que la nariz es el rasgo predominante y es lo primero que vemos cuando miramos al rostro de una persona. El doctor Jorge Curbelo Wern nos habla sobre las rinoplastías y cómo es el procedimiento de esta cirugía. Doctor Curbelo, bienvenido. Muchas gracias una vez más, Ana María. Hoy le dedicaremos nuestro tiempo al rostro. Bárbaro. Específicamente a la nariz, ya que es uno de los rasgos dominantes, digamos, en nuestra cara y más que nada cuando miramos al rostro de una persona. ¿La rinoplastia es la consulta prevalente? Bien dijiste tú una palabra, o sea, dominante. O sea, cuando alguien ve a cualquier persona a primera vista o reconocida, lo primero que le ve son los ojos y nariz y ojo. No sabe más nada de la persona.
O sea, pues es un rasgo dominante. Y por lo tanto es una de las consultas, yo diría, una de las más prevalentes en mi caso personal, tanto de hombres como de mujeres. En porcentaje 50% y 50%. La consulta, doctor, como usted bien dice, es una de las más prevalentes. ¿Es generalmente por razones estéticas o también funcionales? No, pueden ser estéticas y o funcionales. En primer lugar, la nariz es para respirar bien. Entonces es una de las primeras preguntas que preguntamos, o sea, si la paciente respira bien, más allá de la estética. Después sí, uno enfoca toda la nariz del punto de vista estético. Y esto es algo muy interesante de notar, porque o sea, la nariz tiene muchas partes anatómicas. La nariz realmente es un desafío quirúrgico, porque la paciente, si bien no conoce los nombres anatómicos, las personas conocen cada parte de su rostro. Y cada parte de su nariz puede ser modificable quirúrgicamente, más allá de que uno diga, ¿me satisface o no me satisface? Que eso es otro tema. ¿Y cuándo se plantea o se decide una cirugía estética y cuándo una funcional? Bueno, como toda cirugía, o sea, tiene indicaciones y contraindicaciones. La cirugía estética en sí lo que le va a hacer es modificarle la forma. O sea, ¿qué es lo que le molesta a un o a una paciente? Bueno, eso hay que ver si se puede modificar y eso es razones estéticas. Cuando el paciente respira mal, bueno, eso ya pasa a ser una razón funcional y hay que ver la causa de obstrucción nasal, si es quirúrgica o no quirúrgica. Es decir, hay que descartar muchas veces que el paciente no tenga alergias concomitantes, que eso no tiene razón quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de una cirugía estética de este tipo, una rinoplastia? Bueno, la cirugía, el objetivo de una cirugía de rinoplastia primaria es o bien modificarle la forma por razones estéticas o bien por razones funcionales, a veces asociadas también con la estética, modificar, o sea, hacer que el paciente respire mejor. También tenemos aquellos pacientes que ya fueron operados en una o varias oportunidades anteriores y que han quedado con ciertas molestias, entonces quieren volver a retocarse su nariz. Bueno, eso pasa a ser el gran tema de la rinoplastia secundaria, un tema muchas veces de difícil resolución. ¿Cómo define el cirujano el tipo de nariz de acuerdo al rostro para que éste quede armónico? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, es una pregunta interesantísima, porque ahí, en esa pregunta yo también veo muchas veces el misterio de lo que es la belleza, porque se le pregunta en forma directa una y varias veces, incluso hasta antes de llegar a operarla, a aquellos pacientes que tienen indicación quirúrgica, de que cuál es el tipo de nariz, qué es lo que más le molesta y qué es lo que le gustaría. ¿Es verdad que le llevan hasta fotos de repente de la nariz de un actor? Sí. O una actriz, sí, y dicen quiero esta nariz, claro, y que muchas veces no va. Claro, ya cuando pasa eso en realidad tienen contraindicado la cirugía porque tienen expectativas mayores a lo que se puede lograr. O sea, cada persona es individual en este universo. Entonces, cada nariz, o sea, usted no puede hacer una nariz en forma como receta de cocina. Usted tiene que analizar cada detallecito de la nariz, que son unos cuantos, sacar fotos antes de la operación, mostrarle los defectos y entonces de ahí surgen las distintas indicaciones, o sea, tratar un dorso de la nariz, tratar una punta que está caída, que está subluxada, o sea, hay una cantidad de detallecitos que hay que hacerle ver al paciente, pero que él los conoce también. Y así de esa forma es que usted logra un rostro armónico o una nariz acorde a ese rostro. Después que logramos eso, o sea, nos logramos poner de acuerdo, o sea, en qué vamos a modificar la nariz del paciente, porque hay que entender que el resultado de esta cirugía es de por vida. Entonces, muchas veces se dice, o sea, que cuanto más veces opera uno una nariz,
de un mismo paciente, en realidad peor puede quedar, por razones de cicatrización, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las cirugías, sin lugar a duda, de mayor desafío, la más exigente y demandante del punto de vista técnico, porque lo que usted haga lo modifica realmente, a pesar de que usted va a tener, privacidad en cuanto a no decir que fue operado. Por supuesto. Doctor, ¿y cómo es este procedimiento? Básicamente nosotros, por la escuela aprendida, yo aprendí, tanto en Uruguay, en México, que viví casi un año, allí en México la rinoplastia cerrada, por vía cerrada, era la escuela, también la aprendí en Estados Unidos, rinoplastia completamente distinto, abierta, es decir, una de las cosas que nos planteamos es si esta nariz la vamos a hacer por vía cerrada, todo por vía endonasal, o vamos a levantar los tejidos para operar todo lo que está por debajo de la piel. Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos muchas veces con mi equipo quirúrgico. Anestesia, en mi caso siempre hago anestesia general. Un tiempo operatorio de 2 horas y media, y el paciente está regio después de 2 horas de posoperatorio, se va hacia su casa no más allá de las 4 horas. ¿Y el posoperatorio, doctor, la inserción laboral? Porque Exacto, tiene que usar un yeso. Hay una cosa más importante que el yeso. Primero, todo lo que nosotros modificamos para bien en un paciente, lo vemos en forma inmediata. 8 horas después de cualquier procedimiento quirúrgico que usted haga, la nariz se inflama. Ese no va a ser el resultado. Entonces el paciente va a tener que tener paciencia para en 3 a 6 meses lograr el resultado definitivo de la cirugía de la nariz, por razones que se tiene que desinflamar. Para estar socialmente bien, son 12 días aproximadamente. O sea que a los 12 días usted saca el yeso. No, el yeso se saca a los 9 días. Y las mechas que se colocan de intranasal se sacan entre los 3 y 5 días en función de que haya sido una rinoplastia primaria simple o hayamos trabajado a nivel del tabique nasal para que respire mejor. Bueno, ahí son unos 5 días de mechado donde el paciente respira por la boca. ¿Y algún cuidado especial aparte de respirar por la boca? Como siempre, antibiótico profiláctica. Es una de las cirugías que no es dolorosa, particularmente esta, molesta. Se le da analgésicos adecuados. Los 5 primeros días, tiene que dormir semisentado. Y después damos cremas especiales, sí, para la inflamación, para que se recupere rápidamente. Pero fuera de eso, sin ningún tipo de complicación. No, sin ningún tipo de complicaciones. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, como siempre. Martín Arismendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arismendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arismendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas.
este segmento de sexualidad masculina, el doctor Jorge Diorio nos presenta un informe sobre la disfunción eréctil y la diabetes. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Ana María. Hoy tenemos un tema complicadito: la disfunción sexual y la diabetes. ¿Está determinado que el paciente diabético sí o sí tenga problemas de erección, por ejemplo? No es, digamos, estrictamente de manera imprescindible, ¿verdad?, que el diabético va a tener. El diabético tiene tantos más chances de tener problemas de erección cuanto más displicente sea con el tratamiento de su diabetes en general. Ahora hay una duda que tengo a nivel personal, y esto viene en base a una nota anterior que usted dijo que el médico de medicina general no estaba preparado como para, o dentro de la consulta, por lo que yo entendí, como para darle información a un paciente sobre una posible disfunción. En este caso, digo, ¿quién aborda el tema? ¿Es el diabetólogo en la consulta o es el paciente diabético cuando ya tiene el problema en sí? En realidad es un problema del esquema de salud, no lo aborda ninguno de los dos, porque frecuentemente el paciente no se anima a preguntarle, más si es una endocrinóloga, por ejemplo, la colega, y el médico, al no estar preparado por la universidad, ¿verdad?, porque la universidad no nos prepara para esto. Que debería verlo, ¿no? Debería verlo. Tendría que tener una amplia preparación el diabetólogo, el oncólogo, el urólogo dentro de la disfunción sexual masculina y el ginecólogo dentro de las disfunciones sexuales femeninas para abordar estos temas. Pero no porque hay cosas que se pueden, no sé si es correcta la palabra, prevenir o por lo menos agarrar el problema cuando inicia, claro, y no cuando ya está totalmente instalado. Pero la orientación, siempre orientarlo al paciente. Orientarlo, por ejemplo, como hemos hablado en otros programas anteriores, un paciente que tiene una preocupación por el tamaño del pene, ¿verdad? Tener ciertos conocimientos mínimos que les aportara al médico general y al especialista en particular. Pero en el caso del diabético el problema es mucho más serio porque el diabético tiene, sí, muy frecuentemente problemas de erección. Ahora, recordemos, ¿cuáles son las disfunciones, las causas sexuales en un paciente común, por así decirlo, y cuáles son las causas en el paciente diabético? Porque se me ocurre que deben ser diferentes por diferentes factores. Son las mismas, nada más que en el diabético están potenciados, digamos, esos factores de riesgo y los tiene, por ejemplo, los problemas vasculares son la principal causa de muerte, ¿verdad?, a nivel del mundo occidental. Sí. Esos problemas vasculares en relación con los problemas del colesterol, de la presión alta, están aumentados en el diabético. Esos mismos factores de riesgo vascular son los factores de riesgo vascular más importantes para que la población general no diabética, por decir de alguna manera, tenga un problema de erección. En el diabético, como estos factores son más importantes y toda la problemática vascular está agravada, por ende, esos factores de riesgo, ¿verdad?, están aumentados. Nada más que en el diabético, del punto de vista específico de la consideración de la disfunción eréctil que tú me planteas, tiene además un aumento en el porcentaje de tener daño neurológico. O sea, las principales causas orgánicas de impotencia en la población general son, primero, el factor vascular en relación con la disminución en la circulación efectiva peniana, lo que hablábamos, ¿verdad?, en relación con colesterol, estrés, sedentarismo y principalmente el cigarro. Todos estos factores, los factores, digamos, orgánicos en relación a la salud, no el cigarro, pero digo, todos estos factores están aumentados en el diabético. El diabético va a tener más probabilidad que la población general de tener una impotencia vascular. Pero además, en el diabético existe mucho mayor probabilidad de tener un problema neurológico causante de impotencia, que no lo hemos abordado creo que anteriormente en algunos programas, porque realmente hoy por hoy el factor neurológico en la población general se limita al paciente que tiene una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, el paciente que tuvo un traumatismo importante, que se cayó y se lesionó la médula, un accidente de tránsito, ¿verdad? Pero ese factor está presente
en una manera importante naturalmente en el diabético. Y bueno, y los factores hormonales también son más frecuentes en el diabético que en el neodiabético. Entonces el diabético tiene una incidencia real muy importante de problemas de erección y es uno de los principales contingentes de las clínicas andrológicas como la nuestra. ¿Hay diferencia entre el tipo de diabetes, por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2? A nivel de la incidencia de la disfunción eréctil, sí. Y yo te diría que el tipo 1 tiene más probabilidad de tener una disfunción eréctil que el tipo 2. Y el tipo 1 tiene más probabilidad de tener una disfunción eréctil a edades más tempranas que el tipo 2. ¿Y las opciones del tratamiento en el paciente diabético? Son las mismas opciones que la población general, ¿verdad? Generalmente los pacientes diabéticos cuando llegan a las clínicas andrológicas como la nuestra ya llegan después de haber optado por los medicamentos facilitadores por boca, ¿verdad? Ya no funcionaron con medicamentos tipo Viagra y tienen que pasar, digamos, al segundo tipo de tratamientos con medicación más específica, ¿verdad? Pero siempre tiene tratamiento. Doctor, un paciente diabético, usted dice que están propensos a los problemas vasculares. ¿Qué pasa con el Viagra? Porque, digo, es un mito todo lo del Viagra, se dice muchísima cosa. ¿Lo pueden utilizar? Lo pueden tomar. La única contraindicación del Viagra son los pacientes que tienen problemática cardiológica y que están consumiendo medicamentos a base de nitroglicerina. Generalmente, después de los 40 años es conveniente que estos pacientes hagan un chequeo, ¿verdad?, cardiológico, que nosotros se lo pedimos a todos los pacientes que nos consultan por cualquier motivo en la clínica, ¿verdad? Nosotros tratamos de estudiar de la mejor manera posible a los pacientes y la mayoría de las veces pedimos estos estudios que los hagan a nivel de su mutualista. Para cerrar, ¿complicaciones? ¿De qué? ¿Del Viagra? ¿Del tratamiento? ¿O del tratamiento en general? Del tratamiento en general. No, las complicaciones de la población general. El diabético no tiene una complicación, digamos, extra por el caso de ser diabético. Muy bien, muchísimas gracias. A las órdenes, Ana María. Muchas gracias a ustedes. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Martín Arismendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arismendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arismendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. El cáncer de colon es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país, pero tiene expectativas muy positivas si se detecta precozmente. El doctor Álvaro Ronco nos habla en esta edición sobre el cáncer de colon y su vinculación con la nutrición. Doctor Ronco, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Muchas gracias, Ana María, con mucho gusto.
Doctor, en ediciones anteriores nos referimos a el cáncer de mama. Hoy hablaremos sobre un tema que le concierne a los hombres, como es el cáncer de colon y recto. ¿Es tan frecuente en nuestro país? ¿Es un cáncer prevalente? Sí, exactamente, es de los más frecuentes. Como esto es común a ambos sexos, la suma de las personas que se diagnostican con cáncer de colon recto en hombres y en mujeres ubicaría en un lugar muy alto. No es el primero por un volumen que todavía no logra desplazar al cáncer de pulmón, sobre todo por el hombre, y que va ascendiendo en la mujer, ni tampoco a la frecuencia del cáncer de mama, pero es muy alto. En el consciente internacional, además, la mortalidad por cáncer de colon nos pone quintos en el mundo. Así ¿Quintos, que, doctor? Sí, no en la incidencia, no en los casos diagnosticados, pero en mortalidad, quintos. Eso quiere decir que, además de tener mucho diagnóstico, la parte de tratamiento no es la más destacada. De acuerdo a esos estudios, ¿este tipo de cáncer se da más en hombres o en mujeres? Está muy repartido. Digamos que rankea alto en ambos sexos. Lo que pasa que en la mujer netamente está, digamos, ubicado para un segundo lugar. En el hombre tiene próstata y pulmón delante y va a tomar tiempo. Evidentemente que por ahora próstata es imbatible y el pulmón va a ir bajando, pero son cosas que se van a cambiar recién en años, si acaso. Doctor, ¿por qué se produce el cáncer de colon o de recto? En principio no es una causa única, no es una causa conocida del todo, pero como pasa muy seguido en oncología, nosotros lo que tenemos son factores de riesgo, factores predisponentes. También hay factores protectores. Del balance de ellos va a surgir un terreno que, a veces condicionado por la genética, por elementos heredados de padres, de abuelos o yendo más atrás, lleva a que haya personas que tengan más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Sigue teniendo un peso muy importante, más allá de que uno tenga familia o no, el conjunto de factores ambientales. Usted sabe, Ana María, que hace muchos años ya en Estados Unidos se hicieron estudios en universidades. Eran estudiantes, eran profesores, y se evaluaron a lo largo de años y se vio, por ejemplo, que el cáncer de colon era más frecuente entre los profesores y profesoras de literatura que los profesores de educación física. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Eso iba asociado al nivel de actividad física que implica cada actividad, el desarrollo de esas actividades. Una actividad es más, digamos, más intensa que en el desempeño de otra profesión. Entonces, el sedentarismo es un elemento que está jugando en contra. Y con las tendencias actuales, sobre todo está consolidado por el desarrollo de la informática, digamos, a todo nivel, eso implica a veces recortar tiempos que eran destinados a la actividad física. Reconozcamos igual que el cáncer colorectal es 50-70% dependiente de la dieta, la alimentación. Así que por ahí tenemos un poco, con las dos cosas que yo le he dado como pistas, ¿verdad? Actividad física por un lado, alimentación por otro lado, tenemos un poco la orientación básica de lo que es aquello a lo que tenemos que atender, no tanto si la familia tiene o no casos. O sea que seguimos con ese vínculo entre cáncer y nutrición. Exactamente, y acá es muy fuerte a pesar de que esto no forme parte de las campañas preventivas que hay habitualmente. ¿Por qué es tan fuerte? Y porque, bueno, eso también depende de la investigación epidemiológica, ¿verdad? Que se ha constatado que hay muchos factores que son predisponentes. Hay factores comunes. El caso del consumo de carne roja elevado, que es muy alto en Norteamérica, en algunos países de Europa y aquí en el Río de la Plata, eso es un sello que nos emparenta con esos lugares y que nos distingue bien de buena parte del contexto latinoamericano. Entonces, ¿qué pasa con las carnes rojas? No se comen crudas, hay que cocinarlas. La cocción directa, el calor directo, lleva a que las proteínas de la parte externa se transformen.
y se transforman los componentes de las proteínas, los aminoácidos, se transforman a aminas heterocíclicas, ese es el nombre. Esas sustancias son cancerígenas y tienen dos órganos particularmente donde se ha encontrado gran sensibilidad a su acción cancerígena. Uno es la glándula mamaria y el otro es el intestino grueso. No es casualidad que donde hay, hablando de poblaciones, ¿no? Donde hay mucho cáncer de mama y mucho cáncer de colon, comparten factores de riesgo claves en esto. Así que el consumo elevado de carne roja, sobre todo, preparada como se hace habitualmente, ese es el factor principal de riesgo para el cáncer de colon. Si se pretende hacer algún tipo de cambios a nivel de una población, hay que tratar de que no haya consumo excesivo. Eso sería una medida fundamental. Y por supuesto hay otras cosas que también son aportadoras de grasas. Están los lácteos, por ejemplo, lácteos enteros, como la leche entera, la leche chocolatada, los quesos en las variedades más grandes, al estilo de, por ejemplo, las variedades grasosas como el queso Colonia en nuestro medio, ¿tá? El gruyère para otros lugares. Esas son formas que deberían moderar su consumo y apuntar a consumir formas magras, desgrasadas o descremadas, porque la grasa representa algo que, más allá de otros elementos que no viene al caso, forman como una película en el intestino y también son bloqueo para la absorción de algunos nutrientes. Y si está lento el tránsito intestinal, también lo que pasa es que las sustancias cancerígenas que se pueden haber ingerido permanecen más tiempo en contacto con la mucosa de ese órgano. Doctor, evidentemente una buena nutrición actúa como prevención. Además de eso, ¿hay algún tipo de diagnóstico, algún tipo de examen? Sí, esto que yo le mencionaba es lo que llamamos prevención primaria. Medidas que pueden servir para no desarrollar la enfermedad. Pero lo que se ha promocionado más, desde siempre diría yo, como prevención para el cáncer de colon, en realidad es diagnóstico. Se habla de la fibrocolonoscopía, es decir, un fibroscopio que recorre todo el recorrido del colon para la búsqueda de lo que pueden ser lesiones cancerosas o precancerosas y que se envía a biopsiar, etc. Si son pequeñas a veces se puede resecar. También está un test de sangre en materia fecales, el FECA-test, que si da positivo es muy específico para pensar en que hay alguna lesión que está sangrando en el intestino. Insisto, eso es importante porque algo que puede no haber dado síntomas, un sangrado puede ser que no exista, un cambio en la conducta de lo que es el tránsito intestinal puede no haber existido, pero si algo de eso orienta a un diagnóstico, eso hoy se toma como prevención. Yo recalco la diferencia, porque eso está bien que se haga, pero cambiar hábitos para tratar de no enfermar también importa. Por supuesto, y creo a nivel personal que debería haber por parte de los profesionales quizás un poco más de información, así como usted la está brindando en cuanto a nutrición y las cosas que se pueden hacer para llegar a tener la posibilidad en cierta forma de prevenir este tipo de enfermedades. Yo creo que sí, que se necesita difusión. Todos los años, alrededor del mes de marzo, si no me equivoco, hay una semana de cáncer de colon, pero la dieta sigue brillando por su ausencia como recomendación. Y hay muchas cosas para hacer. Un cáncer que es 50-70% dependiente de la dieta, no puede ser que en las medidas sugeridas para prevención no tengan a la dieta en cuenta. Es decir, mi filosofía es, igual que pasa con mama para la mamografía, no se puede enviar a una persona solamente a hacerse un examen diagnóstico y después que se quede cruzado de brazos hasta el año siguiente o 2 años, hasta el próximo examen. Es para decir, esta vez, bueno, tampoco tiene cáncer. No se puede. Hay cosas para hacer en el interín que son las que nos reducen la posibilidad de enfermar. Doctor, otro tema muy extenso. ¿Lo seguimos la semana que viene? Cómo no, con mucho gusto. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración, a Liber Luna y a Machado Nahuar, que mantienen mi cabello y el de Lorena siempre sano y saludable, a Marcolina, especialista en implantes de uñas y pestañas, por embellecer mis manos,
y a ustedes, por supuesto, por abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.